O Jesús realmente aprendió cosas de la religión egipcia, o aquellos que escribieron los evangelios, el Nuevo Testamento, también aprendieron o copiaron mucho de la antigua religión egipcia. Por ejemplo, si vamos estudiando la diferente iconografía que nos encontramos en la arqueología egipcia, tenemos, fijaos, ¿esto a qué os suena? ¿Qué es esto? Bien, esto está en el templo de Komombo, justo detrás. Cuando hacéis la famosa ruta del Nilo, uno de los templos típicos donde nos paran es en Komombo. Y detrás del templo de Komombo nos encontramos con esto. Fijaos, tenemos una criatura alada, que es la diosa Maat, tenemos el león alado, tenemos un halcón y tenemos un buey. Y esta parte posiblemente se rompió desde hace ya posiblemente cientos miles de años y pudo dar lugar a esto, al tetramorfos, el símbolo de los 4 evangelistas cristianos. ¿Casualidad? Por ejemplo, en la religión cristiana también nos encontramos las triadas, las sagradas familias. Vamos al mundo de lo arquetípico. Mencionaba a mi amigo Berrocal a Freud y a Carl Jung, y si nos metemos en la profundidad de las religiones, no dejan de ser un conjunto de historias y metáforas arquetípicas que son comunes a cualquier religión en toda la humanidad. Quedaos con este día porque es fundamental para lo que vamos a desarrollar después. Las tríadas. Ahí tenemos la tríada heliopolitana con el dios Amón, la diosa Mut y Honsu, el dios de la luna egipcio. Y tenemos, por ejemplo, Isis, Osiris y Horus, que sería otra de las, posiblemente la tríada más famosa del antiguo Egipto. Luego, la idea de la Sagrada Familia ya viene de antes, no es nueva. O, por ejemplo, aquí tenemos al faraón Micerinos, a la diosa Hathor, y a Zinópolis. Las tríadas eran muy importantes en Egipto. Y también tenemos, por ejemplo, una tríada, la más fundamental del catolicismo. Dios en su concepción de Padre, Hijo y Espíritu. Una gran tríada. ¿Por qué triadas? Porque cuando había que posiblemente difundir el cristianismo entre los antiguos paganos, algo que viene de Pagos o Pagus, las antiguas aldeas, Pagus sería como decir las aldeas remotas o lo apegado a la tierra, pues había que adaptar de alguna forma la nueva religión a las antiguas creencias o tradiciones que ya venían de antes. O la propia cruz. La cruz no es cristiana, era un elemento que se utilizaba ya en muchas otras culturas. Y por ejemplo, el ojo de Horus o ojo de Ra también se le conoce, con esa otra iconografía del ojo de Dios que encontramos en muchos templos cristianos, católicos esencialmente. Y esto nos lleva a una conclusión. Si seguimos rascando en las religiones, posiblemente el cristianismo, que bebe de la fuente de los cultos mitraicos de Egipto, etcétera, que son religiones mediterráneas, las religiones mediterráneas esencialmente son solares, son cultos solares. Por tanto, tenemos que el cristianismo es un culto solar. ¿A quién estamos adorando? ¿A Jesús, el Christos, el Cristo, o estamos adorando a Amón-Ra, dios del sol del antiguo Egipto? En la custodia cristiana, cuando se mete la sagrada forma, el cuerpo y sangre de Cristo, Dios realmente, lo ponemos o lo ponen en este sol. La iconografía, el inconsciente, lo arquetípico, realmente se traduce después en el arte. Y el culto solar, del que bebe el cristianismo, viene, por ejemplo, también del sol, la teoría del sol Invictus, que es un antiguo culto romano que se celebraba el 25 de diciembre, o por ejemplo del culto mitraico. El dios Mitra nació también un 25 de diciembre. El dios Mitra también nació de una madre virgen. Jesús nació de una madre virgen. No para los protestantes. La Virgen María para los protestantes no tiene el valor que tiene para los católicos. Porque todos los dioses antiguos que se dignasen, incluido por ejemplo Horus, tenían que nacer de madre virgen, si no, no eran dioses.
Y esa tradición es recogida por el cristianismo e institucionalizada después como el dogma de la Inmaculada Concepción, la concepción sin mancha, aunque yo nunca he visto ninguna mancha en que los hijos se puedan tener de una forma completamente normal, es decir, por la inseminación natural. ¿Qué mancha hay en él? Pero bueno, Dios tenía que nacer de madre virgen. Ahí tenemos también a Amón con su tocado de plumas, que cuando le ponemos el sol es el círculo de Ra, se convierte en Amón-Ra, culto solar. Es la fusión, este es Amón y este es Ra. El culto de Amón-Ra, el culto solar por excelencia en el antiguo Egipto. Por tanto, reitero, si uno rasca, el cristianismo no deja de ser un culto tradicional al sol, un culto mediterráneo, un culto a Amón-Ra. Y tenemos, por ejemplo, que os hablaba de la concepción, de que Dios tenía que nacer de una virgen. El último gran culto de Egipto es el culto que se hace a Serapis, que es una versión helenizada de Osiris. Por ejemplo, cuando el sacerdote consagra la hostia que está hecha de trigo, el trigo que es el elemento vegetal hijo del sol, hay un antiguo culto que se hacía en el templo en un templo que estaba en Alejandría, donde se hacía adoración al dios Osiris, y entonces se formaba un dios Osiris de barro, se le metía en el sarcófago y al sarcófago se le hacían agujeros, previamente a ese barro se le había puesto trigo, y cuando el sol entraba por los agujeritos del sarcófago, calentaba el trigo metido en el barro humedecido y el cuerpo de Isis florecía, era el símbolo de la resurrección. Es la consagración de la hostia católica o cristiana. Es un rito que ya venía del antiguo Egipto. Y por ejemplo, el rito mitraico de la consagración del vino, donde en el culto de Mitra antiguamente se consagraba, se mataba un buey, se bebía la sangre y después se sustituyó por el vino. La vid también, un elemento, una fruta asociada con el sol. Luego tenemos el pan y el vino, frutos mediterráneos y solares por excelencia, asociados de nuevo al culto al sol. Bien, como queda poco tiempo, el culto a Isis. ¿Quién es nuestra Virgen María? Pues es Isis. Todas las diosas negras que tenemos por el arco mediterráneo, sobre todo en España, eran antiguos cultos a Isis. Por ejemplo, París era un gran centro de culto a Isis. Parisis, nombre de París. O por ejemplo, donde está el gran obelisco del Vaticano, parece ser que había también un gran culto a Isis. Ahí tenemos el templo a Isis, muy prodigado por los antiguos romanos que lo adoptaron de Egipto y que lo extendieron por todo su imperio. Y una de las cosas que a mí me sorprendieron y que dieron lugar a mi interés por la relación entre cristianismo y antigua religión egipcia fueron estas marcas en el antiguo templo de la diosa Isis, en el templo de Philae, donde fueron los coptos de aquel momento, se cargaron y mataron a los sacerdotes de Isis e instauraron por narices y por la fuerza su nuevo culto, pero cogieron elementos ya que había en la religión egipcia. Y Osiris, el paralelismo entre Osiris y Cristo o Jesús es tremendo. Por ejemplo, en la creación de Osiris como un elemento, en la palabra Egipto, antiguamente, en el Egipto, en el idioma egipcio copto antiguo, hay dos palabras importantes que son Beser, tierra muerta, y Mirs, que es como se dice Egipto, que significa tierra, es en Egipto en su propio idioma, que es lo que significa tierra viva. Pues Osiris está hecho de tierra viva. Y la oración central del cristianismo, el Padre Nuestro, ya con esto voy terminando. El Padre Nuestro parece ser, según algunos investigadores, viene de una antigua oración egipcia que es la oración del ciego. Fijaos en las grandes similitudes. El Dios de esta tierra
el gobernador del horizonte, tu Dios está para hacer grande su nombre, consagre la oración a su nombre. Tenemos también unas frases recogidas en los Salmos que están en la Biblia con la comparativa, y tenemos la versión del Padre Nuestro. La oración central del cristianismo es egipcia, como las bienaventuranzas, que están en textos egipcios prácticamente, literalmente copiadas, y así podríamos decir todo un sinfín de elementos. Los arquetipos, la sangre, muy importante en los cultos religiosos antiguos, porque cuando alguien nos hiere, o nos matan, o nos hincan, cualquier cosa, sale sangre, el fluido vital. Sin ese no podemos vivir. Para los antiguos, la sangre es un arquetipo, el arquetipo de la vida. Recordemos, por ejemplo, que los testigos de Jehová no se dejan hacer transfusiones porque piensan que ahí está el alma. Realmente hay otras tradiciones antiguas que recogen esto. Sacrificios es sacrum facere, viene del latín, de esa expresión, y la idea del sacrificio, de que yo tengo que dar algo a los dioses para que ellos me den algo a cambio, para tenerlos contentos, es algo muy antiguo. La idea general en las religiones solares del sacrificio se traducía por el sacrificio de un cordero, que aún sigue, por ejemplo, en la religión musulmana o en la propia religión judía, y en el cristianismo se transforma en el sacrificio del cordero como hijo de Dios que quita el pecado del mundo, el cordero sagrado. Vemos que nuevamente aquí hay tradiciones antiguas. Pan, vino, el cordero, así podríamos ahondar. Voy terminando. En definitiva, vemos que las religiones se enraizan y se dan lugar unas a otras, y que en definitiva no dejan de ser, poco bruto esto que voy a decir, pero es una idea bastante clara, son un refrito normalmente unas de otras, y se van transformando unos elementos en otros, y lo que pasa es que después, con el paso del tiempo, se nos olvida de dónde venimos, y entonces nos hacemos la picha un lío y no sabemos ni lo que creemos. Por eso yo siempre digo a la gente que se replantee y que sepa el origen de sus creencias. Gran parte de la culpa de todo esto lo tuvo Constantino, que en el segundo concilio de Nicea decidió, por votaciones de él y sus obispos, que Jesús era figura divina, porque hasta entonces en muchas partes había sido simplemente un gran profeta. Igual que en este proceso de deificación se transformó a Imhotep, que era un arquitecto el arquitecto del faraón Joseph, y que después pues se fue transformando en la encarnación del Dios Todo. Es decir, ¿realmente Dios hizo al hombre o los hombres hicimos a los dioses? Manejamos símbolos. Quien maneja los símbolos tiene el poder, y termino. La religión, en gran medida, las creencias tienen una componente simbólica. Por ejemplo, vemos que en muchas religiones hay gente que se adueña de esos símbolos y los transforma en su propio beneficio. Tenemos la famosa esvástica, pero fijaos que la de Hitler va para acá y la antigua va para allá. Si Hitler se hubiese dado cuenta de que cambió el sentido de las aspas, posiblemente hubiese, y lo que pasó después, hubiese respetado el símbolo antiguo, ¿no? Y por ejemplo, pues el antiguo símbolo de los reyes católicos, que todos sabemos, cierto régimen que se aprovechó y lo usó en su propio beneficio, simplemente le puso aquel lema de una grande libre, pero bueno, a mí no deja de ser una parte, me hace pensar en cierta parte que los hombres tenemos en gran estima, me produce cierto humor ese lema. Y en definitiva, pues quien maneja los símbolos maneja el poder. Venía a decir Carl Jung, el famoso discípulo de Freud, que nos habló del inconsciente colectivo, que las religiones no son más que metáforas acerca de los arquetipos, un conjunto de arquetipos que persiguen como fin acercarnos a lo trascendente. Me gusta siempre recordar la cita del periodista Leonardo Boff, que le pregunta al Dalai Lama ¿cuál es la mejor religión? Y este dice, simplemente la que te hace mejor. Así que, muchas gracias por vuestra atención. Yo simplemente os digo que si las religiones y las creencias sirven para unirnos, bienvenidas sean. Si sirven para separarnos, pensemos lo que hacemos. Gracias por vuestra atención.